Sí, buenos días. Buenos días a todos. Si os parece, vamos empezando la presentación. Bien, me presento. Mi nombre es Gaspar Martín. Soy director técnico de Grupo Atlantic para las filiales de España y Portugal. Ahora os presentaré brevemente quién es Grupo Atlantic para quien no lo conozca. Y en esta presentación lo que vamos a plantear es cómo podemos, dentro de un escenario de rehabilitación integral, cómo podemos, a nivel de instalaciones, saldremos un poco de las medidas pasivas, hablaremos ahora de medidas activas, cómo podemos utilizar la aerotermia, la bomba de calor de tipo aerotérmico, en una instalación en la que tenemos caldera. Haremos una breve introducción de qué nos dice el código técnico en cuanto a este marco, de cómo deben ser las instalaciones en cuanto a consumos de energía en rehabilitación, y lo aterrizaremos, ya digo, con un paso a paso, haremos un caso real, digamos, de qué deberíamos tener en cuenta para rehabilitar una instalación inicialmente con caldera utilizando bomba de calor. Bien, como os decía, para ubicar brevemente la marca a la que represento, para quien no la conozca, Grupo Atlantic es una multinacional de origen francés, con presencia en más de 70 países, 37 de ellos con filial comercial. Yo representaría la filial comercial de España y Portugal, y es un grupo industrial muy potente, muy consolidado. No está bien actualizado, tenemos ya 30 fábricas repartidas por el mundo, principalmente por Europa, que lo que hacemos es fabricar productos bajo 17 marcas y orientaciones diversas. Tenemos productos para instalaciones de tipo residencial, instalaciones colectivas, renovables, ventilación, calefacción, solar térmica, siempre con un mismo nexo de unión que es el confort térmico. Las 17 marcas del grupo lo que intentan al menos es conseguir el confort térmico de las personas. Ocurre también que no todas las marcas operan en todos los mercados, ya aterrizando un poco. En el caso de España lo que hacemos es comercializar productos bajo 4 marcas. Las marcas ACV Ignis son marcas de orientación más colectiva, industrial, terciaria. ACV como marca referente en soluciones de agua caliente sanitaria. Ignis en cuanto a soluciones de calefacción, media alta potencia, y también todo el catálogo de soluciones industriales, calderas de vapor, agua sobrecalentada, todo este tipo de producto. Marca Edesa es una marca que fundamentalmente vendemos bombas de calor de agua caliente y termoeléctrico para el canal retail. Y luego la marca Termor, que es la que estamos aquí en el evento que nos acoge, la marca Termor, que es la marca de referencia para instalaciones de tipo residencial. Aquí tenemos calderas mixtas, termos y, fundamental hoy en día, bombas de calor de diversa tipología, potencias, prestaciones. Luego veremos también un poquito el mapa de producto de bombas de calor Termor. Entrando propiamente en lo que sería la presentación que queríamos compartir con vosotros, antes de hablar de cómo hemos de acometer esa instalación, esa reforma de una caldera por una bomba de calor, creo que es procedente hacer una pincelada. No va a ser una presentación intensiva del tema porque no viene al caso, no es el foro, pero sí que una pincelada de qué nos dice el código técnico actualizado en 2019, código técnico ya vigente, de obligado cumplimiento desde el 24 de septiembre de 2020 para todas las solicitudes de licencia de obra. ¿Qué nos dice este código técnico en cuanto al marco de la rehabilitación? ¿Qué indicadores tenemos en ese documento? Esta diapositiva básicamente es informativa y tenéis el Real Decreto, las fechas. Bueno, creo que es un tema ya consolidado porque, repito, se publicó en diciembre de 2019 y ya es de obligado cumplimiento esta versión del código técnico. Hablo únicamente del documento básico de ahorro de energía. El de salubridad no hablaremos hoy. Entró en vigor el 20 de diciembre de 2019 y es de obligado cumplimiento desde el 24 de septiembre de 2020. Este documento básico de ahorro de energía está formado, como conocéis, por 6 secciones, de la H0 a la H5. Es interesante comentar también un aspecto, que es que esta actualización del código técnico, más allá de actualizar el documento, en cuanto a mejorar el estándar de eficiencia de nuestros edificios y sus instalaciones, también sirvió esta actualización para definir qué se entiende en España por un edificio de consumo de energía casi nulo. Cada Estado miembro de la Unión Europea es libre de decidir qué se entiende por un edificio en CEP. En el caso de España, lo que se decidió es que todos aquellos edificios que cumplan los indicadores de la sección H0 para obra nueva en cuanto a limitación del consumo de energía se consideran edificios de consumo de energía casi nulo. Bueno, esto no es muy ambicioso, en mi opinión, porque el código técnico es de obligado cumplimiento
para todos los edificios nuevos y en todas las reformas integrales. Por tanto, en obra nueva estamos obligados a cumplir los indicadores que nos marca este documento. Eso quiere decir que toda la nueva edificación ya directamente va a ser considerado un edificio de consumo de energía casi nulo. Digo que no es lo más acertado y es una opinión personal porque esto es una obligación. ¿Qué han hecho en otros países? Hay también documentos similares a este que nos marcan un mínimo de eficiencia que han de tener los edificios, y si tú quieres que tu edificio sea considerado como de consumo de energía casi nulo, tienes que esforzarte más en las medidas pasivas y activas para reducir el consumo energético. Aquí, bueno, se ha decidido, lo cumpliremos y sin más. Los indicadores de la sección H0 para obra nueva. ¿Cuáles son estos indicadores? Son estos que tenemos aquí, marcados junto a este icono. Conocéis que esta sección del documento lo que nos marca es una energía máxima por metro cuadrado y año que podemos destinar en función de la zona climática para satisfacer las diversas demandas de confort de nuestra vivienda. Calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, control de humedad, es cierto que esto no es muy habitual en vivienda, y si nos fuéramos a terciarios también hay que sumar el consumo en iluminación. Bien, tenemos indicadores para nueva edificación. Los edificios nuevos tendrán que cumplir estos indicadores de energía en función de la zona climática en la que estemos. Ya directamente esos edificios nuevos serán de consumo de energía casi nulo, y lo que tenemos marcado en rectángulo rojo son los indicadores específicos para reformas. Reformas, en este caso, en las tablas de residencial. Vemos que los números son mayores, es decir, es un criterio menos restrictivo. Una reforma se entiende que partimos de un edificio existente en el que tenemos que convivir con lo que haya, y a partir de ahí puede ser muy difícil alcanzar los indicadores de nueva edificación. Por eso los indicadores, los dos, no he dicho, pero hay dos indicadores: consumo de energía primaria total y energía primaria total no renovable. En reformas son más permisibles en el sentido de que para cada zona climática nos permite consumir mayor cantidad de energía. Eso es lo que nos dice la ley. Otra cosa es que nosotros, si queremos y tenemos la posibilidad, un edificio existente, podemos acometer medidas lo suficientemente ambiciosas, tanto en cerramientos como en las propias instalaciones, y si conseguimos que en esa reforma conseguimos alcanzar los indicadores de obra nueva, ese edificio se considerará como un edificio de consumo de energía casi nula o en CEP. ¿Vale? Veis también que es variable para cada zona. Es más restrictivo el criterio para zonas cálidas. Zonas cálidas quiere decir zonas con mayor carga de calefacción mayor carga de refrigeración que en calefacción. Por tanto, en esas zonas será más complicado conseguir estos indicadores, básicamente porque son más restrictivos en cuanto a menor cantidad de energía que nos dejan consumir. Hay otra lectura que podemos hacer cuando combinamos, en este caso los de nueva edificación, los indicadores de energía primaria total y total no renovable, que es que el 50% de nuestra demanda de energía para esas demandas de confort que decíamos tiene que venir de fuentes renovables. Esto ya nos marca mucho el tipo de sistemas que podemos emplear. Aquí la bomba de calor sale favorecida. ¿Por qué utilizamos y proponemos tanto la bomba de calor? No es tanto una cuestión de modas. Es cierto que es un sistema muy interesante porque en una misma máquina tenemos las tres demandas principales. Podemos tener las tres demandas principales de nuestra vivienda: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Pero más allá de eso, que es cierto que es un equipo que gusta, se oye hablar de él, la cuestión es que la normativa, indirectamente, porque el documento nunca habla de tecnologías, nos está favoreciendo el planteamiento de estos sistemas frente, por ejemplo, a una caldera de gas. Básicamente porque una caldera de gas no tiene ninguna aportación renovable, una bomba de calor sí que lo tiene. Tendrá más o menos en función de su eficiencia, de su COP. Por tanto, esto genera un marco más interesante para el uso o planteamiento de bombas de calor, tanto en obra nueva, sin duda alguna, como también en rehabilitación. Luego veremos cómo podemos aplicar esta tecnología en rehabilitación de viviendas. Hay otra sección que también favorece el uso de las bombas de calor en esta actualización del código técnico, es la sección H4, es la sección específica de contribución renovable para la ACS. El código técnico, podríamos decir previo, hablaba de solar térmica y sí que se podía plantear una bomba de calor, pero justificando que el consumo de energía primaria y las emisiones de CO2 fueran como mínimo igual de buenas, podríamos decir, que el sistema de referencia, que era solar térmica más una caldera de gas con un 92% de rendimiento de apoyo.
Pero había que justificar que la solución alternativa al sistema de referencia era igual de buena, podríamos decir. Esto ahora, con la actualización ya vigente del Código Técnico 2019, no es así. Se permite el uso de cualquier fuente de origen renovable para la justificación de la sección H4 en cuanto a demanda de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas. ¿Cuáles son las renovables? Pues básicamente son las que tenéis aquí, la que nos marca la directiva europea. Son todas estas que tenemos aquí. Es bien cierto que las más fácilmente planteables en una vivienda, hablamos de solar, térmica fotovoltaica, y hablamos de bombas de calor. Como comentario, una bomba de calor aerotérmica con accionamiento eléctrico, con compresor eléctrico, se considera que es renovable cuando tiene un COP como mínimo del 2,5. Tiene que tener esa mínima eficiencia. Realmente, si miráis cualquier fabricante del mercado, todos superamos con creces ese valor. Pero es el valor mínimo que nos marca la Unión Europea para considerar una bomba de calor como renovable, porque realmente es renovable, pero lo que está haciendo es aprovechar una energía gratuita del aire, en el caso de una bomba de calor aerotérmica, pero para aprovecharla estamos consumiendo una cantidad de energía eléctrica, compresor, ventilador, toda una serie de elementos que tiene la bomba de calor. Como mínimo nos pide esa eficiencia. Aquí tenéis un poco, simplemente a nivel de COPs mínimos para justificar la sección H4 del documento. Actualmente se ha unificado el 70% de nuestra demanda de ACS tiene que ser de origen renovable. Si nuestro edificio consume menos de 5.000 litros día de agua a 60 grados, en una vivienda unifamiliar obviamente estamos en ese escenario, en ese caso es suficiente con contribuir en un 60%. Si esto lo trasladamos al COP que ha de tener la bomba de calor, el COP estacional en agua caliente, tenemos estos valores de la derecha. 2,5 en el caso de un 60% de contribución renovable y 3,33 periódico en el caso del 70%. Esto coincide, este 2,5, recordad, es justo el mínimo valor que ha de tener una bomba de calor para poder ser considerada renovable. Aquí tenéis la comparativa con el código técnico previo. Eran valores mayores porque había que justificar la energía primaria. La energía primaria es la energía en punto de generación. La contribución en demanda es la energía final en nuestra vivienda, lo que consumimos, lo que pagamos en factura. Si esta energía final la multiplicamos por un factor de paso, que está regulado, en función de si es gas o electricidad, tenemos la energía primaria en punto de generación. ¿Qué tiene en cuenta el factor de paso? ¿Cuánto cuesta producir la energía donde se produzca y de la manera que se produzca? ¿Y cuánto cuesta distribuirla a mi vivienda? Por eso aquí, en este cálculo de energías primarias, entraban en solfa esos factores de paso y por eso los valores de COP necesarios eran mayores. La conclusión, sin extenderme mucho en este tema, es que ahora el COP para justificar la H4 es más pequeño respecto al Código Técnico 2013. Por tanto, es más fácil también proponer este tipo de soluciones para justificar la H4. Siempre hay una justificación también, repito, más allá de modas, del por qué hablamos tanto de aerotermia. La normativa de forma indirecta, el RITE también, recientemente actualizado, también lo hace, de forma indirecta nos están llevando a las soluciones de tipo eléctrico para evitar las soluciones de combustión a nivel de instalaciones. Bien, una vez hecho esta pequeña introducción, ya digo pequeña, quien tenga interés hay una presentación más extensa del código técnico, simplemente el mensaje, ¿no? Aerotermia, ¿por qué? Porque es más fácil de justificar, sobre todo las dos secciones que afectan más a instalaciones. La sección H1, por ejemplo, está directamente relacionada con el diseño del edificio, orientación y sus envolventes. Las secciones H0 y H4 afectan directamente al tipo de sistemas activos, al tipo de instalaciones, a los equipos que hemos de instalar para satisfacer esas demandas de confort. Bien, ¿qué es la aerotermia? Bueno, creo que está consolidado. La aerotermia básicamente es un sistema renovable en el sentido que lo que hace es aprovechar una energía gratuita, inagotable en principio, que tenemos en el ambiente. Una bomba de calor geotérmica lo que hace es aprovechar la energía contenida en el subsuelo. Una bomba de calor aerotérmica, que son las más habituales de uso en España, es una bomba de calor que lo que hace es la energía que tenemos en el aire disponible, aprovecharla. Por poca temperatura que tenga ese aire, hay energía que puede ser suficiente para, a través de un líquido refrigerante, transmitir esa energía a un fluido, a un agua, para calentar nuestros emisores, sol radiante, fan coils, lo que tengamos, o incluso para agua caliente sanitaria. Es lo que hace una bomba de calor. Esto depende del COP, pero es esta relación un poco simple que es fácil de memorizar, que una bomba de calor puede transmitir 4 kilovatios hora de energía, aprovechando 3 unidades
gratuitas contenidas en el aire, y una de ellas sí que es en forma de energía fósil por el uso de esos compresores, ventiladores, etcétera, esos elementos eléctricos en el caso de una bomba de calor eléctrica. ¿Es renovable? Esto sería discutible porque realmente estamos consumiendo energía fósil, energía eléctrica, pero sí que es cierto que tiene un rendimiento excepcional aprovechando esa energía gratuita que tenemos en el ambiente. Esa es la magia, podríamos decir, de la bomba de calor. ¿Cómo hace eso? Pues ya hemos avanzado un poco. Lo que hace es absorber la energía que tenemos en el aire, energía gratuita disponible, para pasarla a un circuito refrigerante. Aquí tenemos diversos refrigerantes posibles. Es bien cierto que hoy en día hemos derivado mucho al R32, básicamente porque tiene un poder de calentamiento menor, es mejor en términos medioambientales, pero sea el que sea, tenemos un fluido refrigerante que lo que hace es, en una parte de la máquina que es el evaporador, cambia de fase. Tenemos aquí un fluido, un refrigerante en fase líquida, se calienta, pasa a vapor, aprovechando esa energía que tenemos en el aire. Una vez lo tenemos aquí, lo que hacemos es comprimirlo para aumentar la presión y la temperatura, y una vez tenemos ya ese gas a alta temperatura y presión, lo que hacemos es, en la otra parte importante de la máquina, que es el condensador, ceder la energía de forma indirecta, en el caso de una bomba de calor aire-agua, a un fluido, a un agua. En una bomba de calor de expansión, un split, por ejemplo, de aire acondicionado, sería lo mismo, pero lo transmitiríamos al aire. Son bombas de calor aire-aire. Una bomba de calor aerotérmica lo que hace es transmitirlo, esa energía del aire al agua, a un fluido, a un circuito hidráulico, a través de estos elementos. Evaporador, se calienta, comprimimos, aumentamos temperatura, cedemos esa temperatura al fluido que enviamos a radiadores o lo radiante, lo que haya, y una vez ese refrigerante cambia de fase nuevamente, pasa a fase líquida, con la válvula de expansión reducimos la presión e iniciamos el ciclo. Es lo que hace realmente una bomba de calor. Tenemos esa transmisión de energía calorífica aprovechando una energía gratuita contenida en el aire. Esto básicamente puede hacerse por las características químicas del fluido refrigerante. Por poca temperatura que tengamos en el aire, aunque estemos a 0 grados, hay energía que es suficiente para provocar este cambio de fase, esta vaporización del líquido refrigerante. ¿Sí? Esto ya, depende del refrigerante, tenemos unos valores u otros, donde la máquina mantiene o no la potencia. En una bomba de calor de agua caliente es este mismo principio que hemos dicho, pero para calentar de forma indirecta pues un volumen de agua. ¿Qué ocurre cuando planteamos una bomba de calor para agua caliente sanitaria? Que la producción no es instantánea. Esto ya tengámoslo presente, que cuando hablemos de cómo acometer una reforma es un punto a tener en cuenta. Una caldera, la producción de agua suele ser instantánea. Una bomba de calor tiene el requisito de acumular agua. Generalmente acumularíamos la misma cantidad de agua que consumimos todo el día. ¿Por qué? Esto no es ni bueno ni malo, es un condicionante del sistema. La bomba de calor no tiene velocidad de respuesta, no tiene la misma velocidad de respuesta que una caldera. Trabaja todo el día, pam, 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 para coger esa energía que tenemos en el aire y, en este caso, almacenarla en un depósito acumulador para, cuando tengamos la demanda, nuestras duchas, aseos, etcétera, tirar de eso. Entonces, siempre va a requerir de un volumen de acumulación de agua. Esto en reforma puede o no ser un problema porque tenemos que tener un espacio para instalar ese acumulador. Por lo demás, mismo concepto, entra el aire, vaporiza el refrigerante, lo comprimimos, aquí cedemos la energía a alta presión temperatura de ese refrigerante, en este caso de forma indirecta con un serpentín al agua del depósito. Una vez perdemos la temperatura, lo que hacemos con la válvula de expansión es bajar presión nuevamente e iniciar el ciclo. Pero es el mismo mecanismo. Las bombas de calor multiservicio, la ventaja que tienen, esto no es el caso, esta sería una bomba de calor de clima, en el que tenemos que puede trabajar para calefacción, por ejemplo, con radiadores, suelo radiante. Lo bueno que tiene la bomba de calor es que se lleva bien con cualquier emisor. Radiadores, suelo radiante. Es mejor trabajar con suelo radiante porque te permite trabajar con temperaturas más bajas y, por tanto, el confort es mayor en cuanto a reacción. Si, por ejemplo, tuviéramos necesidad de agua caliente, pues tendríamos que montar el acumulador fuera, porque siempre una bomba de calor, cuando hay ACS, tiene que tener un volumen de acumulación. Esto es una solución. También en el mercado, bombas de calor multiservicio que incorporan el acumulador dentro de esa bomba de calor. Esto es un mapa, ya digo, no voy a entrar mucho en detalles de producto, pero para que tengáis una referencia. Tenemos aquí también un pequeño stand, que si tenéis interés, mis compañeros o yo mismo podemos comentar más aspectos de producto. Lo que tenemos aquí es un poco globalmente el mapa de soluciones en bomba de calor
que tiene la marca Termor. Tenemos bombas de calor únicamente para agua caliente sanitaria, es como la que hemos visto en la diapositiva, hace 2 diapositivas, perdón. No deja de ser, permitidme el símil, como un termo, pero que en lugar de calentar, es un poco brusca la comparación, pero como un termo eléctrico, pero que en lugar de calentar el agua con una resistencia, lo que hacemos es calentarla con un circuito termodinámico, con un circuito bomba de calor. Sí, esto obviamente es mucho más eficiente en términos de consumo de energía por ese aspecto renovable de las bombas de calor. Pues tenemos bombas de calor dedicadas de forma exclusiva al ACS, en mayor o menor litraje en función de la vivienda, murales, de pie. Aquí los litros dependerán de cuántos baños tengamos, dormitorios y baños tengamos en esa vivienda. Luego tenemos bombas de calor de clima, que básicamente generalmente suele ser unas bombas de calor biblock de 2 módulos, un módulo exterior donde tenemos ese evaporador y una unidad interior que incorpora el resto de elementos del circuito termodinámico y la parte hidráulica, la bomba, etcétera, que mueve el agua ya hacia nuestros fan coils, solo radiante, lo que tuviéramos. Una buena solución son las bombas multiservicio, que no es más que una bomba de calor de clima que incorpora dentro de la unidad interior un depósito de acumulación. Tiene la ventaja de que compactas el espacio necesario, porque en una misma superficie, mayor altura, pero en una misma superficie tienes todo, y simplificas la parte hidráulica porque esta válvula necesaria, la válvula mezcladora, que lo que hace es en función de la demanda, deriva agua para los radiadores o deriva agua para el ACS. Esto, si tienes una bomba de calor integrada, esa válvula ya está dentro, por tanto tiene una instalación más sencilla. Va a gustos, realmente en términos de uso son igual de buenas, simplemente que la multiservicio con acumulación es más fácil de instalar y ocupa un poco menos de espacio en la vivienda. A partir de aquí también tenemos bombas de calor monobloc, en el que toda la bomba de calor es una unidad exterior. Esas bombas de calor, la ventaja que tienen es que solamente movemos tuberías de agua desde esa unidad exterior al interior de la vivienda. Las bombas de calor partidas, lo que tenemos es una conexión de gas refrigerante, que hay que manipularlo en base a unas características y una titulación concreta. En cambio, las bombas de calor monobloc permiten, como mueves agua, que se puedan instalar con el Canet Brite directamente. Entonces, bueno, esto va a gustos también. Es la única diferencia realmente funcional. Y luego tenemos una solución un poco particular del catálogo Termor, que son los kits Aeropack, que no deja de ser una bomba de calor de clima, calefacción, refrigeración y una bomba de calor específica para el agua caliente sanitaria. Esto no es especialmente más caro que comprar una bomba de calor multiservicio, que lo tienes todo integrado. Tiene la ventaja, es bien cierto que aquí en Santander no sería un ejemplo bueno de uso, pero sí que en zonas con alta carga de refrigeración, zonas en que prácticamente todo el año o la mayoría la carga de climatización preferente es la refrigeración y prácticamente no hay calefacción. ¿Qué ocurre cuando una bomba de calor multiservicio? Recordemos que es una bomba de calor mixta que hace los 2 servicios. ¿Cuál es la prioridad de estas máquinas? Como una caldera, es el agua caliente sanitaria. ¿Qué ocurre? Que estamos refrescando, refrigerando el ambiente y tenemos necesidad de producir agua para el agua caliente sanitaria. La bomba lo que hace es invertir el ciclo. Genera agua caliente para calentar el depósito. Y hasta que eso no está satisfecho, no vuelve a invertir el ciclo para hacer refrigeración. Las inversiones de ciclo lo que hacen es, a nivel energético, son costosas, porque cada vez que invertimos el ciclo modo calor, modo frío, que no es más que el circuito que hemos visto antes, el ciclo de la bomba de calor, en lugar de ir así, si me permitís, va a la inversa. En lugar de coger el calor del aire y meterlo en la vivienda, lo que hacemos es, en refrigeración, invertimos el ciclo y lo quitamos de la vivienda, que no lo queremos porque hace calor, lo lanzamos al ambiente. Esas inversiones de ciclo, el problema es que cada vez que invertimos, que pasamos de modo frío a modo calor, la bomba de calor necesita un tiempo para ponerse a régimen hasta que está a la temperatura adecuada para dar cada servicio, y eso es un consumo de energía adicional. Si vamos a esto, tenemos que la bomba de calor, si está trabajando en refrigeración, está permanentemente trabajando en refrigeración, porque tenemos otra bomba de calor independiente que produce el agua caliente sanitaria. Ya digo, en términos de instalación no es mucho más caro, si hiciéramos números, y tiene ese plus de ganancia, de ahorro, de eficiencia, que sí que es cierto, tiene más sentido en zonas en el que la carga preferente de de climatización sea la refrigeración. En zonas donde es al revés, no influye tanto este aspecto de la inversión de ciclo, pero bueno, que sepáis que es unos Aeropacks que llamamos, son una solución algo diferencial, podríamos decir, del catálogo Termor. Bien,
Aterrizando ya un poco todos estos conceptos, qué es la aerotermia, qué ventajas tiene, cómo trabaja, qué marco normativo, pues vamos a ver cómo podemos aplicar esto en una rehabilitación. En obra nueva es más sencillo, de hecho, lo sabéis perfectamente, en obra nueva prácticamente todo se está proyectando con bomba de calor, por motivos diversos y ventajas que ya hemos comentado y que conocéis. ¿En rehabilitación tiene sentido la bomba de calor? Sí, y se está empezando a plantear mucho por ese aspecto más eficiente y renovable de esta tecnología en comparación de las calderas de gas. No tampoco quiero hablar mal de las calderas de gas, Termor también tiene, pero es cierto que la bomba de calor está ganando cuota y puede aportar una serie de ventajas, de ahorros, también en el ámbito de la rehabilitación. Esta diapositiva, si me permitís decir cuál es la diapositiva más útil e interesante de la presentación, sería esta. Porque es un resumen, esto luego está desglosado un poquito paso a paso, pero es un resumen de todos los puntos que deberíamos tener en cuenta cuando planteamos. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de rehabilitación en vivienda unifamiliar. En bloques verticales habría otros aspectos a tener en cuenta y en terciarios ya es más complejo. En un hotel, por ejemplo, es más complejo. Estamos poniendo el foco hoy en vivienda. Pues básicamente hay una primera consideración que es tener dónde está esta vivienda. La zona climática tiene su importancia. Entendemos que la bomba de calor funciona mejor o peor en función de las condiciones exteriores, porque es un sistema que lo que hace es aprovechar la energía contenida en el aire. No es lo mismo el clima durante un año, la zona climática de Sevilla, por ejemplo, a Valladolid, por ejemplo. Esto depende e influye. Obviamente esto hay que tenerlo en cuenta, que el grado de confort que podamos conseguir para una misma instalación puede ser variable por las propias características de la zona climática donde estemos. Esto puede llegar a ser el extremo que el planteamiento de una bomba de calor en una zona en la sierra, una montaña, pues puede ser que no sea la solución adecuada por la demanda que tengamos y la energía que tenemos en esa zona climática. Esto hay que tenerlo en cuenta. La bomba de calor, dentro de un orden, varía su funcionamiento y prestaciones en función de la zona climática. También hay que tener presente las demandas que necesitamos. ¿Para qué queremos esta bomba de calor? Para calefacción, refrigeración. Si es solo para calefacción es fácil adaptarlo porque podemos incluso mantener los mismos emisores si son radiadores. Si tenemos una zona que queremos hacer frío y tenemos una instalación de radiadores y de splits y queremos hacer el cambio a bomba de calor, pues probablemente vamos a tener que hacer, y queremos cambiar todo, tenemos que plantearnos emisores nuevos. Porque un radiador va bien para calor, pero obviamente no para frío. Pues habrá que plantear fan coils, solo radiante. Bueno, tener claro para qué queremos utilizar esa bomba de calor. Aquí, bueno, lo he avanzado, pero estaba aquí subrayado. De esta diapositiva os he dicho, es la más interesante, en mi opinión, y los puntos más restrictivos son los que están subrayados. Lo otro es solventable, más o menos podemos llegar a balancear la instalación para que funcione. Los puntos decisorios de puedo o no puedo son el emplazamiento, ahora hablaremos, el emplazamiento de la unidad exterior y los tipos de emisores. Tenemos radiadores, tenemos solo radiante. Si tenemos solo radiante, perfecto. Si tenemos radiadores, habrá que hacer unos números, porque pensemos que la caldera impulsa a mayor temperatura que la bomba de calor. Habrá que verificar si con la superficie radiante que tenemos, trabajando con las temperaturas... ¿Sí? Es que no le oigo, disculpe. Ahí lo que tendrás que hacer es hidráulicamente con válvula, una válvula mezcladora, jugar con eso, impulsar generalmente a la mayor temperatura posible para satisfacer el confort de la zona de radiadores y luego bajar esa temperatura con una válvula mezcladora, para el circuito de solo radiante. Ahí que sí que hay que hacer unos números más finos en función de superficie de radiadores. Solo radiante no es un problema. Los radiadores dependerán de la superficie de radiadores que tengamos, que generalmente, en mi experiencia, suele ser suficiente porque los radiadores de origen se sobredimensionaban mucho y además ocurre también que una vivienda de cierta antigüedad que tenía radiadores, luego se han hecho acciones de mejora típicamente en las ventanas. Lo que hacen esas acciones, mejorando la envolvente de esa vivienda, lo que hace es reducir la demanda y nos permite ir a temperaturas de impulsión más bajas para satisfacer el grado de confort. La temperatura dentro de un orden, la temperatura de impulsión, si hay una superficie suficiente, no afecta en exceso, simplemente que el tiempo de calentamiento de la estancia va a ser más lento. Es el único condicionante. Es un tema que hay que comprender, que no es lo mismo impulsar a 70 con una caldera que a 55, por ejemplo, o 60 con una bomba de calor.
el tiempo de calentamiento va a ser más lento. Si eso lo tenemos claro e informamos al usuario de que eso va a ser así, no hay ningún problema. Simplemente hay que anticipar, en términos de regulación, las arrancadas, paros, etcétera. Tú llegas a una vivienda con una caldera, la calientas al momento. Una bomba de calor, no. Necesita de un mayor tiempo de calentamiento. Es algo que creo que lo pongo en el penúltimo punto, de hecho. Los tiempos de reacción y confort son diferentes. No son ni mejores ni peores, son diferentes. Hay que informar al usuario, que va a tener grado de confort, pero va a tener que trabajar con programaciones que manejen tiempos de puesta a punto, de puesta a régimen, más lentos. Simplemente eso, entender que es una tecnología diferente. De hecho, es el penúltimo punto de aquí. Emisores, punto crítico. Punto crítico porque hay que vivir con lo que tenemos, o bien, si queremos hacer una reforma integral, pues lo quitaríamos todo, pasa que eso es más costoso. La acción más viable es cambiar el generador únicamente, la bomba de calor. Hay que hacer cálculos de inercia, de caudales. Pensemos que las calderas generalmente trabajan con un salto térmico de 20 grados, las bombas de calor generalmente con 10 grados. Eso supone mover el doble de caudal de agua. Entonces hay que ver si las tuberías son suficientes, si hay una bomba existente en la instalación es suficiente. Bueno, hay que hacer una serie de cálculos hidráulicos. Este no es el problema realmente, el problema son emisores y, segundo punto crítico, el emplazamiento. La caldera está dentro de nuestra vivienda, la bomba de calor. Tendremos siempre una unidad exterior. Si es una monobloc será solo eso, si es una bibloc tendremos una unidad interior también. La interior podemos, dado el caso, ubicarla en el mismo punto donde teníamos la caldera. La cuestión es, ¿tenemos ubicación posible para la unidad exterior? ¿Tenemos posibilidad de conectar las dos unidades en una distancia adecuada? Este suele ser el punto más crítico. En vivienda unifamiliar no, pero sí en bloques verticales. Aquí puede ser, a veces es un punto limitante que impide esa reconversión. La potencia eléctrica también, entendamos que la bomba de calor es un generador eléctrico. Puede ser necesario un cambio de tarifación eléctrica. La bomba de calor de 8 kilovatios, 10 kilovatios, puede ser necesario el planteamiento de una tarifación adicional. Esto, cuando hagamos la comparativa, esto es una inversión, y avanzo, que es una inversión más cara, plantear una bomba de calor que cambiar una caldera obsoleta por una caldera de condensación. Es más cara. Lo que hay que hacer es luego jugar con las amortizaciones, con los ahorros que aporta este sistema, veremos una tabla al final, y en cuánto tiempo puedo amortizar esta inversión. Se apoyan en eso. Si manejamos el producto, hay que manejar las comparativas en términos de amortización. En estos cálculos de amortización también hay que plantear si hay que poner una tarifa eléctrica más cara, pues el valor fijo de esa tarifa puede ser mayor. Habrá que meterlo también en el Excel cuando hagamos la comparativa. Hay que hacer las comparativas pues, en todo su aspecto. Tiempos de reacción, ya hemos dicho, es un sistema diferente, hay que comprender que trabaja diferente. Una vez lo tengamos claro, sin ningún problema. Y luego, bueno, también me he avanzado aquí, ¿no? La mayor inversión del equipo, hay que hacer unos cálculos de amortización que se fundamentarán en los ahorros conseguidos. A partir de aquí, pues tenemos diversas opciones y tenemos que tomar algunas decisiones. Vamos a un sistema monobloc. Sistema monobloc, como decíamos, todo el ciclo termodinámico, todos los elementos que mueven gas refrigerante están fuera de la vivienda. Y lo que tenemos es únicamente conexión hidráulica en forma de un kit o no, dependerá de la bomba de calor, pero lo que tenemos es una conexión que es de agua. Eso tiene una ventaja, no tenemos que manipular gas refrigerante, tiene un poco el condicionante de que los diámetros de las tuberías serán mayores, porque el gas refrigerante, en las bombas de calor bibloc, que tenemos una unidad exterior que típicamente incorpora únicamente el evaporador, el resto de elementos del ciclo están en la unidad interior, sería esto de aquí, y además tenemos la parte hidráulica. Aquí lo que tenemos es una conexión entre las dos partes de la máquina que es de gas refrigerante, a alta presión. Aquí las secciones son menores. Dependiendo de los metros de tubería que tengamos, puede ser más viable ir a una unidad, a un sistema bibloc o partido, porque las secciones de tubería serán más pequeñas. Aquí, en una monobloc, tienes la ventaja que no manipulas gas refrigerante, pero siempre vas a manejar secciones de tubería mayores. Recordando además que a lo mejor vas a mover el doble de caudal que moverías con una caldera. Por tanto, que esto a veces, la selección de una tecnología a otra viene dada por esto, por aspectos de instalación. Por lo demás, en términos de confort, eficiencia, no hay especial diferencia. Es un tema más bien de el que se adapte mejor a tu vivienda. A partir de aquí también, pues otra decisión que podemos tomar. El acumulador lo pondremos dentro, esto es lo que os decía, una bomba de calor multiservicio con acumulación incorporada. Tenemos un interacumulador dentro de la máquina. Estas son muy buenas en el sentido de que en poca son altas, sí que es cierto, pero en poca superficie de suelo tienes todo.
¿Que quieres un acumulador exterior? Bueno, lo puedes hacer también perfectamente. O ir a sistemas totalmente partidos, bomba de calor de clima y bombas de calor dedicadas para ACS. Sistema más eficiente, recordemos, en zonas con altas cargas de refrigeración para evitar la inversión de ciclo. Bueno, de todas las soluciones del mercado, la que más te convenga. Aquí realmente lo que manda es cómo es tu instalación. Una vez tienes claro que es viable, pues cuál es más sencilla en términos de instalación. Tubos con agua, tubos con refrigerante, acumulador fuera, integrado. Es decisión total del proyectista, un poco condicionada por el espacio y las características de la vivienda. También, bueno, hay que tener una serie de consideraciones hidráulicas, lo que os decía. Puede ser necesario un volumen de inercia. La inercia siempre es buena para una bomba de calor. Cuanto más generosa sea la inercia en el lado agua, mejor, porque lo que haremos es que el compresor trabajará de forma más continua, evitaremos arrancadas y paros. La inercia pequeña, lo que ocurre es que el compresor va arrancando y parando muchas veces. Esto, al fin y al cabo, lo que hace es desgastar ese elemento, que no es barato precisamente, y reducir su vida útil. Por tanto, todo lo que sea trabajar con inercia, un volumen de agua importante, es bueno. Esto, si hablamos, por ejemplo, de un solo radiante, puede ser no necesario, porque el propio volumen de agua del circuito ya es suficiente para asegurar esa inercia. En radiadores depende de la instalación, y si vamos a emisores por aire, por ejemplo, fan coils agua-aire, ahí sí que sí o sí tendremos que ir a un volumen de inercia, esta foto de aquí, adicional para aumentar el propio volumen de agua de la instalación, porque los sistemas agua-aire, los fan coils, tienen poco contenido de agua en el circuito hidráulico. Por tanto, para asegurar un comportamiento homogéneo, progresivo, no brusco de la bomba de calor, es muy recomendable, por no decir obligado, el uso de un depósito de inercia, pero habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, una serie de consideraciones hidráulicas, etcétera. Todo esto que hemos dicho, estas 3 diapositivas que marcan un poco qué hemos de hacer, lo que hacemos ya para acabar en esta parte de la presentación es aplicarlo a un ejemplo real, ¿no? Es el ejercicio de, tenemos una vivienda, aquí es una vivienda unifamiliar a modo de ejemplo, de 140 metros cuadrados, en zona climática de 3, esto sería Madrid, si no recuerdo mal, de 3, sí, Madrid sería de 3, construida en 2001, porque es muy importante tener en cuenta el año de construcción, porque la demanda, la de ACS no, las duchas nos vamos a duchar igual, independientemente que sea muy eficiente o no nuestra vivienda, pero las demandas de clima sí que vienen muy condicionadas por el año de la construcción y del tipo de cerramiento que tengamos. No es lo mismo esta vivienda pre-código técnico a una vivienda proyectada con un código técnico 2013, por ejemplo. Hay que tener presente esto para partir de unas demandas de clima, calefacción, refrigeración, en función de cuánto de eficiente es esa vivienda. 140 metros cuadrados, zona climática, importante para hacer los números de consumos de energía. Aquí en este caso hablamos de 4 dormitorios, 2 baños con radiadores de aluminio, es una construcción muy típica en este año. En este caso partimos de una caldera estanca de bajo NOx de 30 kilovatios a gas natural. Aquí lo que hemos hecho es un cálculo de demandas de calefacción y agua caliente sanitaria para esta vivienda mes a mes, para luego hacer las comparativas energéticas. Hasta aquí no hemos planteado nada, simplemente es tal zona climática, tal demanda de clima, tal demanda de agua caliente, tal eficiencia de la vivienda, pues cuánta energía consumo para que los usuarios de esta casa tengan un confort en calefacción y agua caliente sanitaria. Es lo que nos calculan estas gráficas de aquí, con este tipo de instalación. Radiadores y luego producción instantánea a los baños, sin acumulación, sin nada. Bien, primero de todo es seleccionar la potencia. Bueno, una vez tenemos claro que tenemos espacio donde ubicar esas unidades exteriores, etcétera, hay que calcular la bomba de calor, su potencia. ¿Qué potencia necesitamos para calefacción y para agua caliente sanitaria? Teniendo en cuenta que los emisores los vamos a hacer trabajar con temperaturas entre 55 y 60 grados, que son las temperaturas habituales de impulsión en una bomba de calor de climatización de tipo residencial, de tipo doméstico. Bueno, ¿qué potencia necesitamos? Lo que tenemos que hacer es, mediante un cálculo, un programa de cálculo, aquí tenemos el nuestro, el de Termor, el Progipack, que metes 4 datos de la vivienda y a partir de una base de datos interna te dimensiona la carga de calefacción, refrigeración y ya, esto bueno, es a nivel de cálculo térmico, te propone una solución Termor. ¿Qué producto Termor cumple eso? Pero antes de eso te calcula la demanda de calefacción, refrigeración. Bueno, lo haríamos con este programa, es el nuestro, pero puede ser cualquier otro que consideréis. Pues a partir de aquí lo que tenemos que tener es una potencia de calefacción, una potencia necesaria para el agua caliente sanitaria, generalmente la crítica es más la de calefacción, y seleccionar una bomba de calor que en las condiciones exteriores más desfavorables
cumpla esa necesidad de potencia para asegurar esa carga de calefacción. Esto lo que hacemos esto es una curva que queríamos compartir con vosotros, que hemos dicho antes que la potencia y el rendimiento de la bomba de calor es variable en función de las condiciones exteriores. No es lo mismo la potencia que podemos entregar con 10 grados en el exterior que con 5 bajo cero. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para aquellas condiciones más restrictivas que tengamos en esa localidad. Por eso es importante saber dónde estamos, para ver las condiciones más desfavorables. Seleccionar una bomba que te asegure que en esas condiciones más extremas tiene potencia suficiente entregada. Esto se hace verificando la curva de entrega de potencia de la bomba de calor en función de la temperatura exterior, que sea suficiente. En este caso, nos sale una bomba de calor de 11 kilovatios para esta vivienda. Tiene potencia suficiente para satisfacer la demanda de calefacción con esos emisores, radiadores existentes en las condiciones exteriores más restrictivas. Aquí ya no he dicho, pero ya hemos planteado que la unidad exterior, al ser una vivienda unifamiliar, irá en fachada. No he dicho, pero aquí partíamos de una vivienda con splits para el aire acondicionado. Estamos planteando una reforma en este caso únicamente de cambiar el sistema de generación calefacción ACS, la caldera, por esa bomba de calor. Esa unidad exterior la pondremos al lado de donde teníamos esos splits para aire acondicionado. ¿Esa demanda cambia, esa máquina cambia o baja dependiendo de la construcción de la vivienda? Depende del año. ¿No hay una relación metros? No. Si coges un mismo año de referencia de construcción, sí, pero si para una misma vivienda no es lo mismo, como decíamos, una vivienda del 2000 que del 2010. Tendrá los mismos metros, pero como está mejor aislada la del 2010, su demanda de calefacción será más pequeña, porque se pierde menos energía por el envolvente. Por tanto, es una variable importante que todo este tipo de programas incorporan unos parámetros internos de cálculo. Básicamente lo que incorpora es los criterios del código técnico y alguna corrección adicional que en función del año de antigüedad te sube más o menos la demanda de calefacción. Por tanto, no hay una linealidad en función de metros, sí que la habría si cogemos el mismo año de construcción, ¿sí? Bien, pues seleccionaríamos en este caso esta bomba de calor, una bomba de calor de 11 kilovatios, una Alfea Duo. Duo es una bomba de calor partida, biblock, con una unidad exterior, una unidad interior, que además las gamas Duo incorporan el acumulador, porque entendemos que es adecuado porque no requiere menor espacio de instalación dentro de la vivienda y además incorpora todos los elementos, la válvula mezcladora, bueno, todos los elementos hidráulicos y de control también. El control es mucho más fino. Bueno, es lo que he dicho aquí, me he avanzado otra vez. Bomba de calor partida con interacumulador de 190 litros. Pensemos, hemos dicho antes que en bomba de calor la acumulación debería ser, como mínimo, la demanda total de la vivienda, diaria, porque no es un sistema rápido. En colectivo no es así, pero en vivienda la regla de estilo de diseño es almacenar todo lo que consumo durante todo el día. Aquí lo que hemos hecho a partir de esos 4 dormitorios es calcular. Creo que para 4 dormitorios, código técnico nos dice 5 personas por 28 litros, multiplicas, pues coger una máquina que tenga más litros, como mínimo iguales o más litros, de esa demanda diaria de agua caliente. En este caso es 190, aquí creo que hay incluso 35-40 litros más de lo que nos marcaría el código técnico. Lo que ocurre es que es una máquina estándar que no se puede escoger eso. Que queremos hilar fino y montar un acumulador exactamente de 150 litros, tendría que ser un acumulador exterior. Otra vez, la costumbre de hablar sin leer lo que tengo en pantalla. Se almacena el total de agua de consumido diario. Y en este caso no requerimos de un depósito de inercia, en este caso básicamente porque la cantidad de agua contenida en el circuito de radiadores para esta tipología de vivienda es suficiente. Aquí lo que hacemos es, a nivel informativo, la presentación la tendréis disponible, es una tabla orientativa en función de la potencia de la bomba de calor y el tipo de emisor, ver los litros mínimos necesarios de inercia, litros que básicamente lo que pretenden es asegurar un comportamiento homogéneo de la bomba de calor para reducir el número de arrancadas y paros. ¿Sí? Seguimos adelante. Temas de regulación, temas hidráulicos. Bueno, pensemos también que la bomba de calor es un sistema, hemos dicho, inercial, más lento, no de tan rápida respuesta como una caldera. El RITE, incluso en la modificación del año pasado, en nueva edificación y reforma integral, obliga a que como mínimo tengamos 2 lecturas ambientes para corregir la potencia entregada del generador. Una bomba de calor también es modulante, podríamos decir. Hablamos ya siempre de sistemas inverter en aplicaciones residenciales. Inverters que entregan la potencia que necesita la instalación, ¿sí? En ese caso, todo lo que es modulación de potencia, sea en caldera o sea bomba de calor, cuantas más ondas ambiente tengamos, mejor.
Cuantas más estancias tengamos temperatura ambiente, más fino y preciso será el comportamiento de la bomba de calor. Otra cosa es la inversión necesaria. Es cierto que el RITE nos dice que en nueva edificación y reforma integral cada estancia debería tener su sonda ambiente, pero puede llegar a justificarse el uso de como mínimo 2. Una vivienda de 2 plantas, como planteaba el compañero, podemos tener una temperatura ambiente en la primera planta y otra en la de arriba. Eso, más allá de RITES, de modificaciones del RITE, lo que nos diga la normativa, eso siempre es bueno. Siempre es bueno porque va a permitir una entrega, ya digo, más precisa, exacta, de lo que requiere la instalación en cada momento. Por eso que vayamos, un poco el planteamiento, vayamos a más de una sonda ambiente, a menos por zonas, ¿no? Fachada norte, sur. Vayamos a afinar un poco esto porque va a mejorar en la prestación energética de la bomba de calor. Temas a tener en cuenta también, tema eléctrico, ya he dicho. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, pasamos de una tarifación inicial de 4,6 a una 9,2 a nivel de tarifa eléctrica. Esto obviamente supone un coste fijo de pago de energía más caro. Habrá que meterlo en la comparativa en amortización, porque hay más potencia instalada, se requiere una mayor potencia por la propia potencia consumida de la bomba de calor. Luego también nivel sonoro. Esto no es siempre un problema, pero en alguna ordenanza sí. En alguna localidad que hay ordenanzas especialmente restrictivas a nivel sonoro, cuidado con la unidad exterior. Es cierto que son unidades que manejan entre 45 y 50 decibelios, 51, no es mucho, pero en ciertas ordenanzas en condiciones exteriores nocturnas son un problema. Entonces, verifiquemos, si sabemos que hay una ordenanza, no es muy habitual, pero hay en la cabeza 2 o 3 localidades en España que son especialmente restrictivas con esto, bueno, verifiquemos esa ordenanza y verifiquemos dónde vamos a instalar el equipo y si puede ser un problema o no. Es cierto que el requisito nocturno, la ventaja es que generalmente por la noche trabajamos a carga parcial. El nivel máximo sonoro que he dicho es en condiciones del 100% de potencia, que generalmente en modo nocturno nunca van a ocurrir. Pero bueno, no está de más, para no tener problemas, verificar esto. Bien, todo esto se sustenta en dinero, obviamente. Hemos visto que y el sentido común nos dice que es más barato una caldera estándar bajo NOx, quitarla y montar una condensación, que plantear todo un cambio a bomba de calor. Es más caro. ¿Cómo se apoya esto? En los ahorros. Lo que tenemos aquí es una comparativa energética de este caso de análisis que estábamos compartiendo, los consumos de energía antes y después de esa acción. También hemos hecho el cálculo de CO2, también interesante en mi opinión, ya desde una visión ya no tanto económica de coste de energía, sino medioambiental. En este caso tenemos un ahorro aproximado del 78% en energía, en consumo de energía, básicamente fundamentado en la mayor eficiencia de la bomba de calor, ese aspecto incluso renovable por el rendimiento de estas máquinas, esa mayor eficiencia tanto en calefacción como en agua caliente sanitaria. Porque hablamos de un sistema que es renovable, que parte de la energía que transmitimos es renovable, mientras que en una caldera de gas de condensación, aunque es un producto muy eficaz, ahí todo el consumo de gas partimos de un consumo totalmente fósil. Por tanto, hablamos de un ahorro de energía anual en porcentual del 78%. En coste de energía, esto he de matizar que la comparativa está hecha más o menos hace un año. Entonces, esto puede haber cambiado. Todos sabemos cómo está el coste del gas y de la electricidad. Probablemente no sea exactamente así. Quedémonos con la tendencia, ¿no? Porque ha cambiado mucho los costes de energía en estos tiempos. En este caso, en el momento que hicimos la comparativa, ya digo, más o menos tiene unos 10 meses aproximadamente, no llega al año, hablamos de una reducción en el consumo de energía del 55%. Esto en euros, en este momento, eran más o menos 700 euros de ahorro anual en combustible. Inicialmente gasto en gas natural y con la reforma aplicada gasto en electricidad, 700 euros de ahorro. En emisiones de CO2 pues hablamos más o menos de un 71%. Es aquí donde se fundamenta esto. Los retornos de inversión, 2-3 años de este tipo de sistemas, se fundamentan en esto, en estos ahorros significativos en los consumos de energía respecto al sistema de origen. Aquí también comparto con vosotros un caso real, en este caso en Barcelona. Hablamos de una vivienda de 180 metros cuadrados que inicialmente tenía una caldera en propano, en este caso, no era gas natural, era gas propano, que teníamos demandas de calefacción por suelo radiante y agua caliente sanitaria. Aquí se planteó un sistema Aeropack, que os he dicho antes, podríamos decir partido, una unidad para la parte de calefacción, climatización y una unidad agua caliente sanitaria para evitar esas inversiones de ciclo en verano no deseables.
Y aquí tenemos un ahorro que es solo, entre comillas, del 41%. Es algo menor porque aquí partíamos de una instalación que ya era buena de origen, no era una instalación muy antigua de origen, que planteamos una caldera de condensación también más eficaz que una baja o 9X, y también partíamos de una instalación que ya de origen trabajaba con suelo radiante. Es decir, que las impulsiones de la caldera, al ser de condensación en este caso, ya permitían impulsar a baja temperatura para poder condensar, y por eso aquí el punto de comparación es mejor que en el caso que hemos planteado antes y el porcentual es menor, hablamos de un 41%. Bueno, esto obviamente en el caso de una rehabilitación el ahorro será mayor o menor, ya no tanto por la propia eficiencia del sistema planteado, sino como cuánto de bueno o malo sea lo que tenemos de origen. Más o menos podemos hablar de ahorros entre el 35 y 80%. Sé que la horquilla es muy amplia, pero depende de lo malo o bueno que tengamos en el momento de acometer esa rehabilitación. Ya para acabar, creo que me he pasado un pelín del tiempo, disculpad, 4 conclusiones para ordenar las ideas de la presentación. Antes de plantear el cambio, bomba de calor maravilloso, sí, pero antes de plantear el cambio, analicemos. Es fundamental analizar qué tenemos de origen, qué demandas tenemos, qué consumos tenemos, para en función de eso ver más o menos la viabilidad técnica y económica de esa intervención. Si es posible hacerlo, si tenemos ya claro que podemos instalarlo porque tenemos ubicación, que tenemos espacio en el interior para ese acumulador necesario cuando planteamos la bomba de calor, tenemos claro que vamos a convivir con un sistema, entre comillas, más lento porque es más inercial respecto a un sistema instantáneo, pues perfecto. Es una solución que es muy interesante porque partimos de una solución que es renovable, la directiva europea así lo marca, siempre para bombas de calor por encima de 2,5, un sistema renovable, muy confortable, que permite en máquinas multiservicio satisfacer las 3 demandas principales de la vivienda, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, y que nos va a permitir unos ahorros muy significativos, ya hemos visto, que aparte de retornar en poco tiempo la inversión, a partir de ese punto ya retornado vamos a tener un consumo de energía menor, vamos a gastar menos energía para nuestras demandas de confort, y luego también que no es menor para mí, va a ayudar en esa senda deseable de la descarbonización. Por tanto, pensemos en la bomba de calor no solo en nueva edificación, sino también en rehabilitación, que es posible, es viable y es muy interesante. Luego también, para concluir, ahora está muy de moda el tema, todos conocemos que incluso hay planes de ayuda, el famoso Real Decreto 477 en el programa 6, que nos permite, y en condiciones muy interesantes, plantear sistemas térmicos renovables, como es la bomba de calor, que más allá de esa amortización nos va a poder permitir pues, el 50-60% de esa inversión tenerla en forma de subvención. Por tanto, es un buen momento para hacer el ejercicio de plantear este tipo de cambios. Luego, si no es viable, pues no lo será, pero abramos un poco la mente que la bomba de calor está en un momento muy interesante para aplicarlo también en las instalaciones en las instalaciones existentes. Nada, sin más, deseo que haya sido de vuestro agrado la presentación, que haya sido útil. Tengo tendencia a hablar muy rápido, espero que haya quedado más o menos claro. Aquí en la presentación tenéis mi correo electrónico. También, repito, tenemos aquí un pequeño stand para comentar esta tarde con mayor detalle. Y bueno, en mi correo, si en el futuro os puedo ayudar en lo que sea, pues si está en mi mano la respuesta, con mucho gusto os atenderé. Gracias por la atención y que paséis buena tarde.